de lo que sucedió el año pasado? Mire, efectivamente, cuando uno ve el reportaje, muy bien hecho por cierto, es la imagen de que Venezuela avanza hacia un proceso de revolución. Lo que avanza es hacia un proceso de gran confusión, en la cual no hay un modelo revolucionario como se pinta, sino que hay una serie de medidas caprichosas que vienen de una pirámide, donde hay un líder carismático que trata de tomar una serie de medidas efectistas, y en las cuales no hay duda alguna que toman medidas, pero hoy en día ser revolucionario es poder administrar con transparencia, con honestidad y con una visión que pueda darle al pueblo, a los sectores más pobres, una mejor calidad de vida. Eso en 10 años de una abundancia extraordinaria que hemos tenido, casi $1.000 millones que han ingresado, no ha habido la capacidad de darle a los venezolanos una mejor calidad de vida, porque ha habido mucha corrupción, porque ha habido ineficacia, eso sí, con un lenguaje revolucionario que aplauden los que siguen este movimiento, pero que en el fondo no hay una verdadera revolución. Habría que utilizar una frase de un ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, pero al revés. Él decía, miren lo que él hace y no lo que él dice. Yo diría, miren lo que él dice para transformar la realidad, pero no lo que él hace, porque realmente la ausencia de reglas de juego, la ausencia de un Estado de Derecho, la ausencia de unos mecanismos de participación, de diálogo, de respeto a las minorías, del establecimiento de la democracia, del cumplimiento de las normativas internacionales, lamentablemente ha hecho de nuestro país un modelo mixto entre militarización del poder, entre ruptura del orden constitucional y al mismo tiempo en el incumplimiento de los acuerdos internacionales como la Carta Democrática Interamericana o como la Convención de Derechos Humanos, que se violan, se pisotean, como hemos visto en estos últimos episodios que se han señalado. No hay derecho que mientras el mundo avanza hacia la descentralización, hacia la diplomacia directa, hacia el empoderamiento de los poderes locales y regionales, aquí estamos haciendo un juicio como los de Kafka en El Proceso, en donde se ponen presos a jueces que por el hecho de conversar con el alcalde de Maracaibo, o se busca poner presos a dirigentes electos, tan electos como el presidente Chávez, lo que muestra un golpe de Estado de la Constitución y una reiterada improvisación que no es nada revolucionaria. Señor David Corredor Cuéllar, ¿usted qué opina? ¿Los chavistas qué opinan? ¿Se ha radicalizado el discurso y se está dando un golpe de Estado por parte del presidente Hugo Chávez? En este mundo de verdad y de mentira, todo depende del cristal con que se mira. A veces los análisis se hacen con el deseo, más no con la realidad. Venezuela es una de las democracias más fuertes que hay en el mundo, es una de las democracias más auténticas que hay en el mundo, por una sencilla razón. Las decisiones que se están tomando allí de cambio y transformación van de la mano con el pueblo, cosa que no ocurre en todos los países del mundo. Venezuela es una excepción. Si nosotros vamos a los números, si nosotros vamos a las cifras, por lo menos en el caso Colombia-Venezuela, cuando el presidente Chávez llegó a la presidencia en el año 98, la balanza comercial era de $2.000 millones. Hoy, finalizado el año 98 de diciembre, la balanza comercial fue de $7.000 millones, $6.000 millones que Colombia le vendió a Venezuela y $1.000 millones que Venezuela le vendió a Colombia. Entonces, si un país tiene una gran capacidad de compra, y en este caso Colombia se beneficia, en Colombia los empresarios son chavistas, lo que pasa es que como hay una hipocresía, no hay un reconocimiento de esa realidad, ellos son los grandes beneficiados de la política económica que se está desarrollando en Venezuela. Hay una gran circulación del consumo interno, o sea, el consumo interno en Venezuela, hay una gran circulación de dinero, cosa que por ejemplo en el caso de Colombia no ocurre. La gente no tiene recursos para adquirir sus bienes y sus necesidades, para cubrir sus necesidades, por lo menos en Venezuela sí lo hay. Ahora, ¿quién habla de golpismo? ¿Quién habla de violar la Constitución? ¿El señor Rosales? ¿Cómo? Y el señor Rosales no estuvo al lado del señor Pedro Carmona, celebrando ese golpe de Estado que pretendió de una manera irregular sacar al presidente Chávez de Miraflores. Yo pienso que es muy relativo. A mí me parece
que el pueblo de Venezuela ahora en lo que fue la enmienda constitucional, el referéndum por la enmienda constitucional, dio un fuerte respaldo al presidente Chávez, dio un fuerte respaldo al socialismo, y eso es lo que se está desarrollando. Es decir, cómo el Estado, cómo las políticas de Estado en verdad pueden dirigir la economía de un país. En el caso de Estados Unidos, con la quiebra del capitalismo, el gobierno norteamericano le tocó introducir al régimen bancario 700.000 millones de dólares para que no colapsara el régimen financiero en los Estados Unidos, para que no colapsara el establecimiento. En el caso de Venezuela, lo que se está es demostrando y comprobando que precisamente con políticas de Estado transparentes, honestas y fuertes, realmente la economía de un país, como en el caso de Venezuela y pudiera suceder en Colombia, se puede recuperar y se puede fortalecer. Claro que sí. Señor Milos Alcalay, nos invitaba en el estudio el señor Edward Davy. Nos ha dicho que estas medidas que ha anunciado el presidente Hugo Chávez en las últimas horas de nacionalización, estas medidas contra la oposición, tienen que ver un poco con la crisis económica que está golpeando con fuerza a Venezuela por el tema del desplome del precio del petróleo. ¿Usted qué opina sobre esto? Sí, efectivamente, el presidente ha tomado una serie de medidas en las que es evidente que Venezuela tiene tres componentes de crisis, no una sino tres. La crisis económica mundial, a pesar de que el presidente dice que estamos blindados y que no nos afecta la crisis mundial, pero nos afecta absolutamente a todos. La segunda, la caída de los precios del petróleo, que efectivamente va a impedir que se siga el derroche que se ha venido realizando. Y la tercera, y más importante, la ausencia de un aparato productivo y de una gerencia transparente y de una honestidad en el proceso venezolano. De verdad que si se unen las tres componentes, se esperaba que el presidente Chávez pudiera tomar una serie de medidas de alto equilibrio. No se puede tomar una decisión caprichosa cuando inclusive como un niño terrible, como un enfant terrible, como un niño travieso, el presidente se jactaba de que tomó unas medidas distintas a las que venían pensando economistas y analistas de la realidad. Entonces a él le gusta utilizar el poder para demostrar que lo que él ha tomado es sencillamente una serie de medidas cosméticas en las cuales no se ha enfrentado el problema de la crisis. No ha habido un diálogo con los empresarios, no se ha buscado conversar con los trabajadores, no hay un diálogo inclusive dentro de su propio partido para ver cuáles son las medidas que se han dado. Entonces se presenta una medida absolutamente cosmética, que no es la solución de la crisis, en donde hay que buscar los mecanismos que permitan cuál va a ser el aporte de Venezuela en la construcción de la arquitectura financiera mundial ahora que se reúne el G20, cuál va a ser la posición que va a tener Venezuela en el gran impacto que tendrá la baja de los precios. Y entonces el presidente anuncia que va a aumentar el 10% de los sueldos en mayo y otro 10% después, que va a aumentar el IVA, pero no hay una verdadera visión de lo que tiene que enfrentar Venezuela en esta tormenta triple que va a sufrir el país. Y eso es sumamente preocupante, porque ya vemos como ministros, como el ministro Giordani, ya anuncia que van a tomar otras medidas, ya se ve como el ministro de Finanzas, Ali Rodríguez Araque, anuncia otras medidas, y entonces uno se pregunta por qué se hizo una cadena especial del presidente para anunciar las medidas anticrisis, cuando la crisis que se está produciendo por esas medidas caprichosas va a afectar el normal desarrollo de Venezuela.